Hoy habla Cristina Fernández de Kirchner en el Centro Cultural Kirchner, en el marco del tercer foro mundial por los derechos humanos. Va a estar rodeada de otros expresidentes de la región, entre ellos Rafael Correa, Evo Morales, Ernesto Samper. También, bueno, va a estar Rodríguez Zapatero, ¿se acuerdan, no? El ex presidente español. Y van a estar hablando fundamentalmente de su experiencia, desde su experiencia, en una devolución sobre cuál es el estado de la democracia en la región, ¿no? Donde se observan muchas fragilidades desde ya, donde se ve también cómo operan las corporaciones para impedir que la voluntad popular se exprese de manera libre y se exprese de manera también democrática. ¿Mm? Las corporaciones en la región tienen un particular interés en que se produzcan cierto tipo de políticas y no otras, ¿no? Generalmente apuntan contra las políticas redistributivas. ¿Por qué? Porque si hay algo que es inelástico es la riqueza. Por lo tanto, aquello que se distribuye es algo algo menos que entra en las alforjas de estas corporaciones. El otro día estaba observando lo que ocurría en Perú. En Perú hace 17 años que el presidente del Banco Central es el mismo. El mismo presidente del Banco Central hace 17 años. Siempre lo digo porque no es habitual, no salen los diarios. Este tipo de análisis no están, o por lo menos no están tan frecuentemente, o hay que ir a buscarlos con lupa. Perú es un país que no tiene inflación. Ahora puede llegar a tener un poquito porque todo el mundo ha tenido, si se quiere, en la pospandemia, un ramazón, si se quiere, inflacionario, pero la verdad es que Perú no tiene inflación. Tiene una moneda saludable para lo que son los criterios que marca el Fondo Monetario Internacional. Sigue políticas que el Fondo Monetario Internacional aplaude con las orejas. Pero Perú es a su vez un país que está políticamente fragmentado, violentado, donde las instituciones de la democracia no logran hacer pies. Tienen al presidente elegido por el voto popular preso, quien lo sucedió, Dina Boluarte, no ha dudado en aplicar la represión, ha habido más de 30 muertos, todo eso con una gran estabilidad en la macroeconomía. Pero eso muestra también que la dependencia de las corporaciones hace que muchas veces las instituciones debilitadas se distraigan de los objetivos para cuales fueron creadas, ¿no? Las instituciones de la democracia tienen que garantizar que el sistema, que no es otra cosa que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, funcione. Y sin embargo, fíjense ustedes hasta qué punto lo único que funciona es lo que las corporaciones quieren que funcione. Y son las instituciones, si se quiere, del sistema financiero, ¿no? Y esto es interesante de ver porque esa fragmentación que observamos en Perú es también una crisis de representación y es también una crisis de la política. Ahora, es una crisis inducida. No se produce porque sí. Hay tensiones que no están resueltas al interior de nuestras sociedades de América Latina y que tienen que ver fundamentalmente con la desigualdad, con la falta de acceso a derechos de grandes mayorías poblacionales, y por sobre todas las cosas con el combate siniestro que las corporaciones le dan a aquellas dirigencias que representan los sueños de sus pueblos cuando intentan políticas públicas que generen mayor igualdad. Estamos en un continente que es el más desigual del mundo y no lo podemos revertir. Y todos aquellos presidentes que han intentado revertirlo, con sus más, con sus menos, con sus suficiencias y con sus insuficiencias, han tenido que enfrentar el lawfare. ¿Sí? Lula estuvo preso, Evo estuvo a punto de morir, Correa está exiliado, Cristina está proscripta. Y la verdad es que
eso genera en la dirigencia muchísimo terror. Así como los militares instalaron el terrorismo de Estado, los tribunales del lawfare generan una especie de pánico en la ejecución de las políticas, ¿no? Pánico dirigencial. Ese pánico dirigencial hace que estos dirigentes se sientan más cómodos traicionando que representando, en muchos casos. O haciendo la del perro que tiró la olla, ¿no? Haciéndose el distraído. ¿Distraído de qué? De cuáles son los temas fundamentales que tiene la región. La región es una región para la cual el Comando Sur ya tiene, y les quiero recomendar una gran nota que hizo Telma Luzani el otro día, se llamó La disuasión integrada. El Comando Sur ya tiene una respuesta para lo que latinoamericanos y latinoamericanas todavía no tenemos tan claro. El Comando Sur dice, este es nuestro patio trasero importa porque tiene recursos naturales, no nos importa que se reprimarice la economía, no nos importa que haya inestabilidad en las instituciones de la democracia, lo que nos interesa es garantizar políticas públicas, ¿sí? Que generen las condiciones de posibilidad para que cuando Estados Unidos requiera, o las empresas de los Estados Unidos requieran esas materias primas, las puedan acceder a ellas, o a muy bajo costo, o a precio muy barato, o por la fuerza si es necesario. Esto de por sí tendría que también causar pánico en la dirigencia, pero no el pánico que paraliza, que es el que hoy enfrentan en muchos casos, o el pánico que genera la fragmentación, la ruptura, el desacuerdo, sino pánico a lo que pueda suceder si no están a la altura que los presidentes y las presidentas de la región tienen que estar para responder a este abuso, a este injerencismo de los Estados Unidos, a esta prepotencia colonial que tienen los Estados Unidos para todos. Ayer estaba circulando un informe del Departamento de Estado donde dice que la Argentina hay corrupción, dicen que la Argentina esto, aquello, lo otro. Miren, es la base conceptual del lawfare. ¿Sí? Nos quieren convencer de que los argentinos somos más corruptos que los que viven en Arizona. ¿No? Es absurdo, es un absurdo enorme. IBM, DGI pagó coimas, Paolo Roca pagó coimas en los Estados Unidos, se la pagó aquí a funcionarios estadounidenses, aquí se la va a pagar. Digo, hay una serie de cosas que se instalan por fuerza también de la hegemonía mediática, que forma parte del lawfare, y a la que también mucha dirigencia le tiene miedo. Porque no es lo mismo que digan que vos haces bien las cosas a que digan que las haces horribles. Sino, fíjense en lo que le pasa también a Sergio Massa. Sergio Massa era un niño mimado de Clarín. Lo fue durante mucho tiempo. De la Nacional empezaron a encontrar casos de supuesta corruptela y le critican lo que hacen. Y digo, bueno, todo eso tiene que ver con el disciplinamiento que ejerce el lawfare sobre las dirigencias. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo Lucho Arce, que es el presidente de Bolivia, se pelea con Evo y Evo se pelea con Lucho Arce y no logran ponerse de acuerdo en algunas cosas que son también fundamentales. Solo logran ponerse de acuerdo en abrazarse para no caerse cuando saben que ninguno puede tumbar al otro. Y es terrible. Y uno dice, ¿cuáles son las grandes diferencias de fondo que tienen o que puede llegar a tener Lucho Arce con Evo Morales? Y probablemente haya alguna que nosotros desconocemos. Pero lo que no se puede es ignorar que esa situación donde dos tipos que tienen muchas cosas para estar de acuerdo, de golpe estar en desacuerdo, es porque el lawfare ejerce sobre esas dirigencias la tentación constante a la ruptura. Necesitan que la política esté atomizada, que la política esté rota, que no llegue a acuerdos. Necesitan bloqueos institucionales, como por ejemplo sucede con la oposición en la Argentina, que impide el funcionamiento del Parlamento. Eso es lo que está pasando. Porque aparte, al interior de las coaliciones populares, que hoy son tan necesarias, ¿no? Digo, uno piensa antes en una democracia de partidos. En la Argentina en los 90, por ejemplo, hubo un bipartidismo. Bueno, ahora hay un frentismo, si se quiere, o un coalicionismo. Y todo eso muestra el grado de fragmentación que hay. Y sobre esas cosas hay que pensar políticas populares que le devuelvan a la gente la fe en la política. 50% hubo abstención en la falda, en la elección en la falda. Para mí,
es una muestra en envase chico de lo que va a pasar en las elecciones de este año. Ahora, el abstencionismo no es revolucionario. El abstencionismo, la verdad, es una degradación democrática. Usted tiene que votar. Es cierto, puede estar enojado, bueno, pero todo eso debería expresarse en el voto a una candidatura, el voto, porque el abstencionismo consolida statu quo. Entonces, si vos no participás, si vos no tenés un rol activo en la instancia electoral, en la instancia electiva, que es como el sístole diástole de la democracia, bueno, entonces hay un problema, porque al fin de cuentas tu voto es un voto conservador. Si sos abstencionista, sos un conservador que lo que quiere es que el statu quo se perpetúe. Salvo que tu abstención sea el preludio, el prólogo a una gran movilización que dé por tierra con un sistema, un gobierno. Bueno, nada de eso parece estar en el horizonte, y la verdad es que hay que preocuparse por estos asuntos. Creo que hoy Cristina va a estar hablando sobre esta fragilidad, sobre esta fragmentación, sobre el papel que cumplen los organismos multilaterales de crédito. Imagino yo también que va a haber en sus palabras alguna definición sobre con qué naturalidad la región, o algunos dirigentes que se presumen como tales de la región, con qué naturalidad se toman que haya proscripciones, con qué naturalidad se toma que hayan intentos de magnicidio, con qué naturalidad se toma que haya un presidente preso, como ocurre con el presidente Castillo de Perú, con qué naturalidad, al fin de cuentas, se toman cosas tan graves como las que han sucedido en Brasil, donde lo que hicieron voltear a Lula apenas asumido. Entonces, es un momento de mucha complejidad, es un momento para dirigentes que tengan claro lo que hay que hacer, y es un momento para gente convencida. Frente a situaciones así, creo que las personas que confunden cautela con conservadurismo son tan peligrosas como la situación en sí. Es momento de estadistas, es momento de gente que haya sabido o que haya tenido que gobernar en situaciones difíciles, en aguas bravas. Es momento de escuchar lo que dice, como planteó el presidente Fernández, el murmullo de la gente. Y uno puede escuchar una cosa y otro puede escuchar otra, ese también es un tema, ¿no? ¿Qué dice el murmullo de la gente? ¿Qué masculla la gente? ¿Qué murmura? ¿Qué rumía por lo bajo, no? ¿Qué es lo que está pasando hoy por la cabeza de la gente? Bueno, esas son cosas y preguntas que se hacen los dirigentes que quieren dirigir, los que quieren representar, los que quieren cambiar la historia. Yo creo que hay un murmullo en la Argentina y que se hace cada vez más fuerte. Desgraciadamente no es un murmullo de aprobación, es un murmullo de desaprobación gigante a lo que estamos viviendo y también a los responsables de lo que estamos viviendo. Pero Argentina hoy tiene un gran problema, que puede ir a una elección donde haya una abstención enorme y con su principal dirigente política proscripta. Desconfíen de los que ven todo este proceso como si este proceso fuera irreversible o natural. Eso fue, aprovechando que estuve leyendo Conocer a Perón de Juan Manuel Abal Medina, lo que siempre hizo Perón desde el destierro. Todos le iban a decir que ya estaba, general, ya está, ya pasó, entréguese, abdique, baje los brazos, no va a poder, deme los votos a mí que yo me encargo. Y Perón nunca naturalizó eso que le habían hecho. Perón peleó hasta el final y logró, al menos en una parte, su sueño, que era volver a la Argentina y ser consagrado presidente nuevamente. Pero lo que Perón hizo fue, durante todos esos años, impugnar aquello que estaba mal. No acompañó la ola. Dijo, si esa es la ola, yo no me subo. Y con eso animó a muchos a pelear. Si la democracia volvió en los 70, para después quedar trágicamente trunca en el 76, si volvió esa democracia es porque Perón nunca transó. Perón tenía claro cuál era el enemigo. Y también tenía claro que aquellos que le venían a ofrecer soluciones y que le hacían declaraciones de rigor, comunicados, bueno, participaban de la fantasía de la entrega, de la utopía de verlo derrotado allá afuera y solo.
Y sin embargo hubo un pueblo que le dijo, no, general, lo esperamos, luchamos por usted, lo queremos de vuelta presidente, y así lo consagraron allá por el 73. Desgraciadamente los hechos se repiten de otro modo, con otros nombres y con otros personajes. Pero la fragilidad democrática es una construcción también, es una construcción de las corporaciones, y para fortalecer a la democracia hay que hacer algo, y algo que sea diametralmente opuesto a lo que piden esas corporaciones. Hay que fijarse cuál es la cara de los que están felices cuando Cristina dice que está proscripta. Y hay que fijarse quiénes son los que se candidatean a su lugar cuando Cristina dice que está proscripta. Y quizá allí no esté la solución. Tampoco tengo un manual para dar soluciones a todo. Sí digo que comparto que buena parte del murmullo de desaprobación tiene que estar dado porque aquellos que deberían tener posturas más firmes o valerosas no las tienen. Y eso genera muchísima frustración social. Ver el número de inflación todos los meses es la confirmación de una impotencia. La impotencia de la dirigencia política para ponerle a las corporaciones en su lugar, y que este fantasma de tantas décadas, como es la inflación, y que tanto castigo nos ha dado, pueda ser devuelto a la caja donde nunca debió haber salido, ¿no? Bueno, esas cosas son las que nos atraviesan en estas jornadas. Hay que romper la proscripción desde ya, como dijo alguien alguna vez, pero más que nada lo que hay que romper es el lawfare. Romper el lawfare va a ser como romper el techo de cristal. Romper el lawfare va a ser volver a respirar en una sociedad democrática, que es lo que se ha venido enrareciendo en los últimos años. Un país unido por la radio.